Bueno, amigos, A ver, estamos acá. Estamos acá porque queremos reflexionar sobre un punto que digamos que da para mucha conversación, que es el tema de la creación. Si se considera creación o en el arte o en la ciencia, o bien son simplemente no en el mal sentido de la palabra, o simplemente son descubrimientos. Pues. No es que una cosa simplifique a la otra, porque siempre tiene un valor importante. No es que una cosa descalifique a la otra, que un descubrimiento es menos importante, pero lo que intentamos reflexionar es acerca si la acepción es correcta en el sentido, digamos, semántico, es decir, si es descubrimiento o es creación. Sobre esos puntos quisiéramos reflexionar hoy. ¿Y quién tiene la palabra para comenzar con el tema? Bueno, tú mismo, Domingo Martínez. estoy de acuerdo. Te toca abrir el melón, Domingo. Bueno. Abre tú el melón. El cumpleañero. Bueno, por ser cumpleañero Eso. lo acepto. El asunto es que en esa discusión que se da normalmente entre descubrimiento y creación, yo he hecho mis propias conclusiones, en el sentido de que considero que para que exista el hecho de la creación, debe existir aquel elemento aristotélico del hilemorfismo, es decir, que haya la materia y luego haya la forma. Con esos dos elementos pudiéramos decir que estamos en presencia de un elemento de creación. Pero ¿qué ha pasado, digamos, en los últimos 500 años? Yo considero que hemos experimentado un proceso de descubrimiento. Voy a poner un ejemplo. En 1907, Leo Berkeland yo digo que descubrió un material que posteriormente se llamó la baquelita, que era a base de formaldehído y otros componentes. Digamos que lo novedoso fue la nomenclatura, porque ya el proceso de sintetización se daba en la naturaleza, a través formando algunos silicatos y otros elementos. Sin embargo, se le atribuyó a Leo Berkeland la creación de la baquelita. Y él mismo dijo cuando, en el momento en que hizo el descubrimiento, él dijo aquellas palabras que eran que no sé para qué servirá, pero estoy seguro que va a servir para grandes cosas. Posterior, eso fue en 1907. En 1944, ese mismo componente fue usado fue determinante a la construcción de la bomba atómica. Entonces a mí me dice, bueno, sí, verdaderamente el hombre estaba en lo cierto, sirvió para grandes cosas, finalizar, si entrecomillamos, finalizar una guerra y un genocidio que jamás escapará de la memoria del universo. Pero ocurre con los descubrimientos y ocurre no solamente con los descubrimientos, sino con las creaciones, que hay otro elemento, por ejemplo, en el hecho artístico. En el acto artístico, digamos que están los elementos en la naturaleza. En el hecho científico, los elementos también están en la naturaleza. El hombre los utiliza, los incorpora a un nuevo proceso y un legítimo proceso de lucro. No estoy en contra de aquello. Y luego, por ligereza de este mundo, se le atribuye la creación, pero las cosas estaban allí. El hombre solamente las empleó para exponerla, para exhibirla, para que nosotros sintiéramos, y lo que en realidad creó fue la nomenclatura. Es decir, esto se llama Renacimiento, esto se llama la Novena Sinfonía, esto se llama la vacuna contra el COVID, y así sucesivamente. Pero las cosas existían ya previamente. Existía hay un antecedente de que todas esas cosas que nosotros creamos, que utilizamos, que manipulamos y que empleamos,
ya estaban en el universo. Cedo la palabra a alguno de mis compañeros. Bueno, si es posible, a mí también me gustaría aportar algo. He estado ahondando en el tema, digo, como aplicando la metodología científica para no hablar en el aire, digamos, también. Aparentemente tenemos aquí tres definiciones diferentes, que son la creación, el descubrimiento y la invención. Y a veces sí es cierto que la gente suele confundir unos con otros o amalgamarlos y llegar a un solo concepto, cuando en realidad tenemos que la creación depende de la imaginación y de la fantasía de las personas. No hay una receta para ello. El descubrimiento es de algo que existía pero era ignorado por el resto de las personas, y la invención es la materialización de algo que no existía. Como creación en sí no existe nada creado, porque la materia ya estaba de antes. La gente utiliza el lenguaje que ya existía para construir versos y obras como Cervantes y Mozart, en su caso la música, por ejemplo. Pero Darwin y Colón hicieron descubrimientos de cosas que la gente no sabía que existían, y por otro lado Watt y Edison materializaron inventos que ellos luego patentaron, ¿verdad? Entonces, como que después tenemos el otro tema, que es la innovación, ¿no? Uno propone distintas ideas y luego tiene que ver con la creatividad, si alguna de ellas o una en particular es la que sirve mejor o se adapta mejor para el contexto y para lo que es la producción industrial, que es lo que se intenta cuando uno aplica la creatividad para hallar solución a problemas y ver cuál es el más adecuado para obtener la eficiencia en los procesos. Hay mucho para hablar al respecto, digo, pero dejo y cedo la palabra a algún otro para no acapararla. Chao. Bueno, yo no me he preparado mucho el tema, pero bueno, por conversar aquí con vosotros y llegar a una conclusión en conjunto, ¿por qué no? Quizá tengo más claro el concepto de descubrimiento, porque el tema de la creación como que nos queda un poco grande, ¿no? Eso de inventar desde cero, pues sí, parte de la imaginación y la inventiva de la persona, como se ha comentado, y efectivamente la materia era previa y es cuestión de darle una nueva utilidad o una nueva forma, ¿no? Y mientras que en el descubrimiento veo que se sigue una línea, se intenta encontrar algo, haya un propósito previo, aunque siempre media, digamos, la sorpresa, ¿no? Porque muchas veces uno no se espera el resultado que va a encontrar y se lo encuentra, y ahí es donde tendríamos el descubrimiento. Bueno, si alguien más quiere aportar algo. Yo opino igual que Juan Carlos, que el descubrimiento tampoco me prepara mucho el tema, tengo que decirlo, pero opino igual que él, que el descubrimiento es lo que genera en sí, digamos, el potencial humano. Es verdad que la creación existe, pero claro, arrastramos toda una serie de... Es decir, todo está enlazado. Digamos ahora con la vacuna, por ejemplo, del COVID, no se empieza de cero, se empieza con unos patrones, con unos antecedentes, y aportando eso vamos descubriendo nuevas cosas. Es como todo entrelazado desde un origen que vamos tirando de ese hilo y vamos descubriendo nuevas cosas. Para mí el descubrimiento, y a base de, claro, de una formación y de un esfuerzo, claro, porque no se descubren las cosas así por arte de magia, todo requiere una formación académica, en este caso, por ejemplo, el de la vacuna, y una dedicación, y a veces fracasas hasta que, bueno, pues a veces llegas a descubrir, pues bueno, pero vamos, descubrimientos hay. Yo creo en el ser humano y descubrimientos hay. No voy a hacer a diario, pero yo creo que sí, que somos un potencial muy grande. Selene. Sí, me
Voy a entrar un poquito en tema de discusión porque me llama la atención la definición que comentan. Es cierto, la creación nace y parte de la imaginación, la creación. Entonces, no sé, Anita, Roache, si nuestros poemas podemos meterlos en esa categoría de creaciones, porque nacen precisamente de nuestra imaginación, a lo mejor de anécdotas, de cosas que vivimos, de cosas que vemos, que sentimos en ese momento. No serían como tal descubrimientos, pero estarían enmarcadas dentro de la creación. Y coincido con lo que menciona Ana respecto a los descubrimientos. Están en base a estudios, en base a la historia, y tal vez algunos pocos descubrimientos sí se habrán dado por causas del azar y a lo mejor siguiendo la fábula de el ratoncito que toca la flauta y que puede componer una canción, pero serían muy pocos casos en realidad, ¿no? La parte de descubrimiento. Entonces, no sé, lo dejo aquí en la mesa. ¿Nuestros poemas entran dentro de la pasión o estarían, o los dejaremos en otro contexto? ¿Qué opinan? Antes de entrar a ese punto, sí también me gustaría aportar algo, y es que con el tema de la creación, los griegos, Platón específicamente, en todas sus obras, él menciona a este ser o a este dios, el que se llama el demiurgo. Y el demiurgo era básicamente el quien creaba, o sea, el carpintero quien antes de crear una silla nueva, el demiurgo le creaba ese objeto de silla y se lo metía directamente en la cabeza para que luego el carpintero pudiera ejecutar esa silla en la vida real. O sea, en cierta forma, esa idea de creación, los griegos, no sé si ya no estaríamos sería ya un tema un poco más filosófico, esa idea del demiurgo, esa idea de ese dios que busca crear una idea y no sé, igualmente con lo que menciona Víctor, con la idea de la innovación, la imaginación igualmente forma parte, forma una gran parte de todo ese grupo. O sea, igualmente creo que en este tema de descubrimiento, creación, innovación, sí tiene que ver muchísimo en ese camino. Puede estar, creo que más adelante, más atrás, o está en el medio, pero está siempre ahí. Bueno, yo creo también, Víctor, tomando tu punto de la innovación, que lo tomaste muy acertadamente, yo pienso que la innovación es un proceso que, digamos, que va a la par en esa línea de tiempo. Es decir, las cosas van evolucionando, van cambiando y van exigiendo otras nuevas pautas. Por ejemplo, el caso del pensamiento filosófico, digamos que tiene matices, algo metahistórico, porque digamos que la filosofía es algo que se mantiene a través de la historia y siempre se mantiene, y la filosofía está en todos los actos, tanto de creación como de innovación, exceptuando el caso del descubrimiento, porque el descubrimiento, digamos que se desprende y es libre de aquellas ataduras, porque tú descubres algo, cuando tú haces el descubrimiento, tú sientes que eso te pertenece y que independientemente de las construcciones existentes, eso va a ser algo, volviendo al término, innovador o novedoso. Pero resulta que lo que has hecho es descubrir algo, como tú bien dijiste, que anteriormente no existía. Y entonces, a través de eso, tú sintetizas aquella idea. Por ejemplo, vamos a poner el caso de las comunicaciones. Las ondas electromagnéticas siempre existieron, siempre han existido desde que se creó aquella amalgama atmosférica y el mundo empezó a rotar de esta manera a través de los satélites.
siempre existieron las formas. Ahora se han codificado las señales, recibe un decodificador y esa señal es la que nos permite hoy a nosotros comunicarnos. Pero decir que antes no habían ondas electromagnéticas, ondas microondas, siempre han existido en uno o en otros sistemas, han existido. Y esos sistemas han nacido con eso que llamo de la metahistórica filosofía, porque se ha hecho un patrón filosófico para emprender todos aquellos temas. Y hay un tema muy importante, que es aquel que se trata, que es que ahora las cosas son, dentro de esa filosofía de construcción que se está haciendo, las cosas traen como un sello o un parámetro o una limitación de aquello que denominamos nosotros que obsolencia programada. Porque todo lo que se crea tiene un tiempo tiene un tiempo de duración. Tú compras una botella de vino y te la tienes que tomar antes de que el tiempo, porque se vence. Entonces desde allí parte esa filosofía. Volvemos al tema filosófico, que es metahistórico, que no cambia, que eso tiene un programa de obsolencia. Yo no sé si los ingenieros estos que nos venden un computador también lo meten en los sistemas, es una especulación, pero todas las cosas que se crean, incluso la poesía que nosotros Sí. estamos haciendo, tienen una obsolencia, porque si yo trato un tema social y ese tema social varía y cambian las condiciones, es decir, yo escribo hoy sobre la dictadura de mi país y resulta que cae la dictadura, ese tema pierde vigencia y pasa por la obsolencia. Entonces ese tema de la obsolencia va dentro de ese descubrimiento. No quiero acaparar, te cedo la palabra, Víctor. Bueno, en realidad cuando hablabas eso de la obsolencia, y yo creo que en el arte, la literatura y algunos otros, como la música, la poesía, nunca pasan de moda, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando iba al liceo, hace ya varias décadas atrás, por supuesto, nosotros teníamos un profesor de literatura que además tocaba el piano y era el director del coro y daba clases de música, que él se sabía de memoria la cuadernavía. Y cuando nos habló del romance enamorado y de la muerte, y nos habló del niño Cid, digo, a mí todo eso despertó en mí, digo, sentimientos que yo desconocía completamente, digo, porque a mí me incentivó. Lo mismo sucedió cuando fui a estudiar filosofía en el año 2003, ya no hace tanto, 2005, para sexto año de liceo. Yo me acuerdo que el profesor nuestro de filosofía, que era empleado bancario, jubilado ya, cuando descubrió la filosofía dijo, por esto tengo que dejar mi vida, dijo. Pero el padre le recomendó que siguiera la filosofía, pero que continuara también trabajando en la realidad que era el banco. Y se jubiló del banco, pero le permitió eso, hacer el profesorado de filosofía, vivir económicamente bien y filosofar a la vez, porque daba clases de filosofía. Y cuando nos introdujo a Platón, Sócrates y todos esos pensadores griegos, yo dije, bueno, esto lo tenemos que aprender nosotros también, por más que tenga 2.000, 3.000 años casi de antigüedad, hay temas que permanecen vigentes, ¿no? Digo, como la definición esta de la masa, que dice que nada se crea, nada se destruye, la materia, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, ¿verdad? Y en cuanto a las ideas nuestras, las palabras que utilizamos en las poesías, igual que los escritores en la literatura, es una combinación. Y al respecto había un teólogo mallorquín, Ramon Llull, que escribió un libro del arte de la combinatoria, de Ars Magna se llama, en 1308, y luego Leibniz, que era también un matemático, hizo de arte combinatoria, que resulta que ese libro es en el cual expone que, digo, las personas en realidad lo que utilizan son distintas variaciones, que algunas son infinitas, porque las permutaciones de palabras, si uno dice que en el tiempo infinito le da a un mono una bolsa llena de letras, puede llegar a escribir un poema, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que nos sucede a nosotros, digo, con un poquitito más avanzado el intelecto, en vez de demorar un tiempo infinito, digo, en menos de una vida componemos uno o más poemas, ¿verdad? Digo, eso creo que sería mi aporte al respecto de la obsolencia. No creo que todo pase de moda, ¿no? Es más, dicen que lo que es moda no incomoda también, ¿no? Bueno, yo siguiendo con el aporte dado de la obsolescencia respecto a los descubrimientos, sí,
estaría de acuerdo en que es una diferencia importante entre descubrimiento y creación. Se podría dejar ahí. Porque a un descubrimiento siempre, digamos, lo remata un nuevo descubrimiento, ¿no? Se puede poner un descubrimiento sobre otro que lo acaba agotando. Ya no solo por el tiempo en el que se destruye, sino porque uno lo acaba desfasando al anterior. Entonces sí, tendría un componente importante la obsolescencia en eso. Mientras que en la creación yo no experimento obsolescencia. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero las creaciones están ahí desde que conocemos las creaciones humanas, y en unas épocas gustan más, gustan menos, pero ahí permanecen para quien quiera volver a recurrir a ellas. Quisiera introducir otra cuestión que tenía aquí anotada como diferenciador entre creación y descubrimiento, que es el tema de la libertad. Porque considero que en la creación sí hay plena libertad, y en el descubrimiento esa libertad muchas veces está condicionada. Te pueden inducir a búscame por aquí, búscame por allá, y sí, puedes descubrir algo, pero no todo el descubridor descubre lo que siempre desea descubrir, lo que habría deseado o imaginado. Sí. Interesante reflexión, la verdad. Yo así, a grosso modo, podríamos decir... Ay, perdona, Juan Carlos, ¿has terminado? Sí, he terminado, te doy la palabra. Ah, perdona, que a lo mejor... No, perdona. Termina, déjale. Yo, así a grosso modo, podríamos decir efectivamente que la creación es innato, existe, como bien ha dicho Domingo. El descubrimiento se basa en una formación y experiencia y descubrimos cosas, y la innovación es adaptar esos descubrimientos al tiempo. En cuanto a la obsolescencia, yo creo que hay un factor ahí económico muy grande. Yo voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo, tengo una lavadora de hace 20 años, te voy a poner un caso, y esa lavadora me dice, usted va a comprar una lavadora nueva. Esa lavadora nueva ya tiene dice, como esta no la va a tener. Y no le va a durar 20 años, le va a durar 5 o 6. Porque vivimos en una sociedad de consumo, no nos engañemos. Y yo creo que todo está preparado para que se consuma mucho en poco tiempo y rápido. Y las cosas se desfasan y pasan a una velocidad tremenda. O sea que yo sí creo que la obsolescencia tiene un factor económico detrás muy grande. Claro, eso en el ámbito científico, en el ámbito artístico, yo creo que hay cosas que siempre estarán presentes. Los sentimientos están presentes de Platón hasta nosotros, y eso es innato. La dictadura, aunque la hayas pasado, la hayas sufrido, y efectivamente a ti, a lo mejor has escrito un poema sobre la dictadura y ya ha pasado, pero a lo mejor otra persona lo recepciona y si lo vive en su país lo hace suyo. Entonces yo creo que son sentimientos y que eso es universal, que eso no pasa de moda, es mi opinión personal. Selene, te cedo la palabra. Selene, estás muteada. No te podemos escuchar. Ahora sí. Listo. Sí, gracias, Anita. Sí, coincido con lo que menciona Anita, en el sentido de que vivimos en una sociedad totalmente de consumo, de rapidez, de querer todo. Esto no me sirve y lo botamos, ¿no? Entonces incluso se permea hasta las relaciones personales. En el ámbito laboral lo vemos. Y coincido en la cuestión de la poesía que ahorita platicábamos. Efectivamente, la literatura está presente. No creo que tenga fecha de caducidad. Sí, a lo mejor ese tema ya no es actual en ese momento, cuando se escribió el poema sobre dictadura, esclavitud, violencia hacia la mujer, pero las personas lo siguen sintiendo, o sea, lo leemos y seguimos recibiendo ese sentimiento que plasmó el creador de ese poema. Entonces, sí, totalmente el sentido de obsolescencia lo podemos ver en las cosas materiales, permeado hacia la sociedad, tristemente, pero ahí está presente.
vigente todavía. Gracias. Puedo decir que con el tema de la obsolencia, con lo que Domingo estaba hablando, se refería específicamente a lo que son materiales metálicos. Materiales metálicos, a lo que tienen contacto con el óxido, con el oxígeno, se oxidan. Ya eso es completamente inevitable. Pero las ideas son capaces de perdurar en el tiempo dependiendo de cómo éstas se registren. Porque gracias a historiadores hemos podido culturizarnos con distintos libros que fueron escritos hace muchísimos años y hemos seguido aprendiendo. Y afortunadamente, o esperemos, o eso es lo que podemos esperar, que las siguientes generaciones igualmente aprendan. Ejemplo de eso podemos decir Don Quijote. Yo de niño, yo leía Don Quijote, o sea, y Don Quijote fue escrito hace muchísimos años. O sea, ejemplo claro de que las ideas pueden perdurar a lo largo del tiempo. Bueno, nos quedan 2 minutos y 30 segundos. Para que se despida Víctor, con un abrazo para toda la audiencia. Bueno, en realidad les agradezco mucho el haberme invitado para esta charla. Pese a que mis conocimientos sobre el tema no eran muy amplios, traté de ponerme a tono para poder divagar un poco junto a ustedes. Aunque en realidad me nutro justamente con los conocimientos que ustedes aportan. Y bueno, y espero que se repita la ocasión en algún otro ámbito o tema que haya de importancia como este, y que podamos desprender de ello conclusiones que nos sirvan a todos y al resto de los que nos vean, ¿no? Un abrazo. Gracias, Ana. Roache, ¿tienes algo que acotar allí? Creo que se ha congelado. Selene, aprovecha estos minutos finales. Ok. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Esperemos que se repita y que podamos tener un poquito más de tiempo para tener estos temas en la reflexión. Gracias, Anita, Juan Carlos, Víctor, Domingo, Eduardo. Y fue un gusto estar con ustedes en este ratito. Bueno, es verdad, ha sido interesante. Gracias a todos y esperando muy bien. En otras ocasiones. De todo corazón, muchas gracias. Eduardo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Thank you.